Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast especial donde recorreremos temas relacionados con los derechos humanos, el desarrollo humano, según Amartya Sen, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, incluyendo los criterios que garanticen su implementación. Me acompañan mis 5 compañeros de equipo, preséntense chicos. Hola, mucho gusto, soy Edo y me gusta hablar de temas de política pública, desarrollo y la importancia e igualdad de oportunidades. ¿Qué tal? Yo soy Luis Mario y me apasiona el tema de la educación y cómo éste se conecta con la visión de los derechos humanos y la justicia social. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Ever. La verdad es que siempre estoy interesado en cómo la economía y la filosofía se unen entre sí para impactar positivamente a las personas. Hola a todos, yo soy Guille y estoy enfocado en las dimensiones culturales y ambientales del desarrollo, así que feliz de participar en este gran recorrido. Genial, hoy tendremos 5 bloques o segmentos, cada uno con un tema específico. Empezaremos con la visión de Amartya Sen sobre el desarrollo, luego pasaremos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, seguiremos con la del DESCA, profundizaremos más con la propia Declaración Universal y cerraremos con los criterios esenciales para la implementación de los DESCA. Arranquemos. Damos inicio al primer bloque hablando sobre Amartya Sen y su concepto de desarrollo. Sen propone que debemos entender el desarrollo como la expansión de las capacidades de las personas, no solo como crecimiento económico. ¿Quién quiere comenzar? Yo empiezo. Para Zen, el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. No basta con el PIB o con el ingreso per cápita, lo importante es si la gente puede vivir la vida que valora y tiene las oportunidades para hacerlo. Exacto. Sen diferencia el concepto de la capacidad humana del capital humano. Mientras que el capital humano se centra en la productividad de las personas, la capacidad humana pone foco en su dignidad y en las posibilidades reales que pueden ser y hacer lo que valoran. Sí, y es que así como aspectos como la educación, la salud, la participación política o la libertad de expresión son cruciales. Y es que sin ellos, por mucha riqueza que haya, no podríamos hablar de un verdadero desarrollo. De hecho, Sen afirma que la pobreza y el desempeño no son solo carencias materiales, sino también privaciones de la libertad. La gente sin trabajo o sin acceso a servicios básicos ve limitadas sus opciones de vida. Y si miramos América Latina, vemos que el problema va más allá de la falta de crecimiento. Está en la fuerte desigualdad que limita estas libertades. Muchas personas no pueden acceder a una educación de calidad, a un buen empleo o a un sistema de salud digno. Entonces, el eje de Sen es desarrollo igual a libertades. Eso involucra políticas públicas enfocadas en la educación, la salud y la participación democrática. ¿Algo más? Me gustaría resaltar cómo Zen habla de la importancia de la educación de la mujer y cómo esto impacta en la mortalidad infantil, la tasa de fecundidad y el crecimiento económico. Es un ejemplo claro de cómo la educación cambia vidas y comunidades enteras. Perfecto. Con eso cerramos el primer bloque. Queda claro que la visión de CN se centra en la persona y sus libertades fundamentales como el fin del desarrollo. Vamos al segundo bloque, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bienvenidos al segundo bloque. Ahora profundizaremos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus siglas DUDH, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948. ¿Quién inicia? Yo empiezo otra vez. La Declaración Universal es un documento que establece derechos básicos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que todos los seres humanos deberían de gozar, sin importar la raza, el color, la religión o la nacionalidad. La verdad es que este documento consta de 30 artículos y en su preámbulo ya habla sobre la libertad, la justicia y la paz en el mundo. El artículo 1, en especial, proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y esto refuerza la universalidad de los derechos humanos. Exactamente. Y el artículo 2 añade el principio de no discriminación, garantizando que todos los artículos de la declaración apliquen a cualquier persona por igual. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos abarca tanto derechos civiles y políticos.
como la libertad de opinión y expresión o el derecho al voto, como derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, etc. Se conecta muy bien con la idea de Zen de que los derechos no pueden ser parciales. Así es. Recordemos, sin embargo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es por sí misma jurídicamente vinculante, pero ha servido de base para tratados posteriores que sí lo son, como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos y sociales y culturales. Entonces podemos decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos es un marco ético que señala lo que la humanidad acuerda como mínimo común denominador de dignidad. Estupendo. Pasemos ahora al tercer bloque para hablar de los DESCA. Tercer bloque. Profundicemos en los DESCA. ¿Qué son y cómo se relacionan con lo anterior? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son una categoría de derechos humanos que buscan garantizar necesidades elementales para una vida digna. Esas son la salud, educación, trabajo, seguridad social, medio ambiente sano y muchas más. Entre muchas de esas constituciones y en tratados internacionales se establecen como obligaciones del Estado para que la población pueda realmente ejercitar sus libertades, como lo es respetar, proteger y satisfacer esos derechos. Y es que eso es verdad. Respetarlos significa no obstaculizar el acceso. Más bien, protegerlos implica evitar que terceros los vulneren. Y satisfacerlos requiere crear condiciones y políticas que hagan efectivos dichos derechos. En América Latina, pese a que muchos países han adoptado estos instrumentos, todavía hay grandes brechas en acceso a salud, educación, empleo digno y vivienda adecuada. Por ello, los DESCA son esenciales para medir el verdadero desarrollo. Y no olvidemos que también se incluyen derechos ambientales, el derecho a un ambiente sano y a servicios públicos básicos. Esto cobra importancia en la actualidad con la crisis climática. Exacto. Entonces, queda claro que los DESCA refuerzan la idea de que el desarrollo abarca bienestar y oportunidades en múltiples dimensiones. Gracias. Pasemos al cuarto bloque, donde volveremos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero con más detalle. Cuarto bloque. Profundicemos en algunos artículos clave de la DUDH y sus desafíos actuales. Adelante. Aunque la DDH data desde 1948, sigue siendo muy relevante. Y es que, por ejemplo, los artículos sobre no discriminación, libertad de expresión, privacidad y participación política se reconfiguran ahora con la era digital. Sí, y esto es curioso porque realmente si nos vamos a revisar la DUDH, esto no menciona para nada el Internet, pero sí el derecho a la información y a la privacidad, como se menciona en el artículo 12 y 19. Eso se interpreta hoy de manera que la gente pueda navegar libremente y proteger sus datos personales. Además, la crisis de los refugiados, las discriminaciones de género o la violencia contra minorías siguen en zona de guerra. La DUDH aporta el marco para exigir que se respeten los derechos de esas poblaciones vulnerables. En la práctica existen organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vigilan y recomiendan acciones, pero muchas veces todo depende de la voluntad de los estados. Y aquí entran también las organizaciones de la sociedad civil y la presión ciudadana. La exposición mediática y la presión social pueden empujar a los gobiernos a mejorar su protección de los derechos humanos. En síntesis, la DUDH es un hito histórico y un referente ético y jurídico para el mundo. Aunque ese no se exente de desafíos, pasemos al quinto y último bloque, centrado en los criterios esenciales para implementar efectivamente los DESC. Llegamos al quinto bloque. Hablemos de los criterios esenciales que se recomiendan para que los DESCA no se queden en el papel. Vamos contigo, Edo. Los 5 criterios asequibles clave son asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y calidad. La asequibilidad significa que los servicios deben ser accesibles en términos económicos y físicos.
Es decir, que la gente no tenga que gastar todo su ingreso en ellos y que no estén tan lejos o que sea imposible de llegar. Y ojo, hay que tener algo en mente, y es que la aceptabilidad y la adaptabilidad se refieren a que los programas deben respetar las culturas, la diversidad y las realidades locales. De verdad, no sirve imponer modelos únicos, hay que adaptar la intervención a la comunidad a la que va dirigida. Y la calidad es fundamental. Contar con personal capacitado, instalaciones adecuadas, métodos seguros y eficiencia científica y tecnológica. Un mal servicio no cumple con el derecho que pretende garantizar. Exactamente. Además, se propone elaborar una rúbrica que evalúe cada uno de estos criterios en un programa social específico. Ya es el caso de la Mentefactura acá en Guanajuato, que plantea como que exponer a los ciertos investigadores chicos en los cuales quieran tener un mayor impacto. Y así presentando evidencias y mediciones para garantizar la transparencia y la mejora continua. Sí, esa rúbrica podría servir como herramienta para ver dónde estamos fallando, qué es lo que podemos mejorar. Y por ejemplo, si descubrimos que hay baja asequibilidad, quizá debamos implementar subsidios o ajustar ciertas tarifas. O también, si vemos que no estamos respetando la diversidad cultural de las comunidades, tal vez deberíamos revisar la forma de impartir servicios o la manera en que capacitamos a nuestro personal. Bien, con este bloque concluimos nuestro recorrido por los derechos humanos y la visión de desarrollo humano de Amartya Sen, así como la Declaración Universal, los DESCA y los criterios para su implementación. Gracias a todos por acompañarnos en esta serie de episodios, de bloques. Esperamos haber brindado un panorama amplio y útil sobre cómo los derechos humanos, el desarrollo y los DESCA se interconectan para mejorar la vida de las personas y sobre todo cómo enfocarlos en eso que son los proyectos que nos está dando el estado de Guanajuato, ya sea en el caso de Mentefactura o los demás proyectos que puede llegar a encontrar en la página de Juventudes Guanajuato. Gracias a nuestra audiencia, dirigida especialmente a los guanajuatenses, esperamos que este podcast les sirva de inspiración y de guía para poder cumplir sus futuros objetivos y cambios. Ojalá ojalá sigamos reflexionando sobre todos estos temas tan importantes, porque como son estos programas son implementados especialmente para mejorar, como mencionaron mis compañeros, la calidad de vida de los ciudadanos guanajuatenses y acelerar el crecimiento, ya sea a través de instrumentos de desarrollo tecnológicos o el hecho de apoyar a pequeños y medianos inversores regionales de Guanajuato. A mí me gustaría mencionar que hay una convocatoria para el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato, que es el programa del Valle de la Mentefactura. Este programa lo que hace es que está en Plan Estatal de Desarrollo para el 2040 y es el instrumento principal que define la dirección de las políticas con el objetivo de establecer un nuevo programa para el Estado. Este actúa como una hoja de ruta para que implementen decisiones futuras que los principales actores del desarrollo deberán tomar. Esto va para encaminar una economía en crecimiento, el cual va a tener un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos, familias y sus comunidades. Está apoyando a estudiantes del estado de Guanajuato que lleven residiendo aquí 2 años y si pueden inscribirse y tener alguna oportunidad de desarrollo, no la desaprovechen. ¿Sabes qué, Evo? Creo que, de hecho, tienes razón. Había leído algo recientemente sobre eso y es que esto de Mentefactura siempre sacan convocatorias muy buenas y creo que se relacionan bastante con lo que estamos hablando dentro de este podcast. A quienes estén escuchando esto, verdaderamente les recomiendo que le den una oportunidad a este tipo de convocatorias. Creo que son buenas, creo que cumplen con lo que ofrecen, con lo que dicen y no ponen requisitos demasiado altos o difíciles, sino creo que están al alcance de cualquier persona. Entonces, echen una revisada. Cualquier cosa les estaremos mandando información y algunos tips para aplicar este tipo de convocatorias. Nos vemos. Sí, como dice mi amigo Ever, sobre todo porque el impacto esperado del programa es contribuir al crecimiento de la productividad científica y tecnológica en apoyo también al sector productivo social en el Estado. Esto es mediante el fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas
de los sectores económicos y sociales de Guanajuato. Además, estos dan apoyos pre-incubación, incubación y aceleración de empresas emergentes. También, acciones de apropiación social del emprendimiento e innovación de la economía, apoyo a emprendimientos e intraemprendimientos para su articulación a cadenas productivas. Eso es una buena oportunidad de trabajo. Además de formación de mentores y redes de incubaciones hacia aceleradoras de desarrollo. Recuerda que para acceder a los apoyos de estos programas, las personas beneficiarias deben entregar los siguientes requisitos. Si eres una persona física, no olvides tu solicitud de apoyo, carta de compromiso, identificación oficial vigente o la presentación de una tarjeta Guanajuato contigo, sí. Comprobante de domicilio de al menos 2 meses de anticipación, contar con registro vigente en el padrón de proveedores del gobierno del estado, una constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, también con una opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida en sentido positivo por el Servicio del Tributario SAT, y también una constancia de situación en materia de las obligaciones fiscales estatales que demuestra el cumplimiento con la relación a sus obligaciones fiscales y a que no se registran créditos fiscales por concepto de contribuciones estatales a su cargo. Y si eres una persona moral, también recuerda que necesitas una solicitud de apoyo, una carta de compromiso, comprobante de domicilio de ejercicio fiscal del 2024 del último expedido, de al menos 2 meses de anticipación o anteriores, acta constitutiva y en su caso sus posteriores modificaciones, identificación oficial de representante local vigente o legal vigente, poder notarial de representación legal, contar con un registro vigente en el padrón de proveedores del gobierno del estado en los casos de determinación de la convocatoria, o una constancia de situación fiscal emitida por el SAT en los casos que se determine la convocatoria. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida en el sentido positivo por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en casos de que termina la convocatoria, y la constancia de situación en materia de obligaciones fiscales estatales que demuestra el cumplimiento con la relación a sus obligaciones fiscales y que no se registran créditos fiscales por concepto de contribuciones estatales a su cargo. Entonces esos son los requisitos si estás interesado en tramitar cualquiera de esos tipos de apoyos que se está beneficiando el estado de Guanajuato. Recuerda, si eres una persona fiscal o una persona moral, llevar todos los requisitos anteriormente mencionados. Sin más que decir, ese ha sido el programa de hoy, todo el podcast. Es demasiado interesante, como mis compañeros han mencionado durante todo el podcast, la importancia de los derechos humanos, los derechos de ESCA, el DUDH, y también cómo es importante que nosotros como estudiantes y también como futuros profesionales y todas las demás personas en las cuales estén interesadas, podamos llegar a tener un desarrollo lo suficientemente bueno para tener una buena calidad de vida. Implementar todo lo que hemos visto en este podcast es importante, porque al final de cuentas nosotros somos quienes vamos a mantener un futuro próspero para las demás personas que vengan al mundo. Ese fue el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias. Nosotros hemos sido el equipo y un saludo muy fuerte. Hasta la otra.